Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Vale, Buenos días. pues nada, estamos Buenos días aquí. otra vez. ¿Qué tal? Buenas. Genial. Estamos aquí empezando la clase del 21, un poco tarde porque hemos tenido una previa de comunicación coronavirus. Y vale, vamos a empezar con la siguiente, que sería meternos ya directamente en faena con respecto al tema de a ver si podemos quedar una cosa entre hoy y el viernes ya para que vosotros trabajéis, terminéis el trabajo. Bueno, ayer dijimos un poco que había que conectar, aunque no me llega a funcionar nunca esto, no sé por qué. Eh, no sé por qué no funciona este, lo voy a borrar, a ver si borrando me sale uno nuevo que funcione. Eh, que había que conectar la interfaz de usuario con el modelo de datos y que el modelo de datos tenía que estar en algún sitio, ¿no? Entonces hicimos un coordinate. Espérate. Entonces hicimos. No lo hicimos. Aquí. El control, hicimos el control, espera que le cambie esto de coordinate por coordenada. Coordenada. Vale, entonces hicimos un cambio, perdón, un cambio, hicimos un poblador controller que era el que se iba a saber que existía la información en el modelo que lo tenemos puesto aquí, como batallón y tal, ¿no? Y, vale, y luego vimos también que, y voy a intentar, a ver si puedo dibujar ahora esto. A ver, las, lo voy a poner todo porque no sé qué quité antes que no me funcionaba, ¿eh? Bueno, y lo que vimos entonces es que había siempre cada vista, en el caso, por ejemplo, creo que era el mercado de soldados, joder, que fijaros lo grande que es, con especialidad de soldado, nada, no aparece. Pues no sé, será algo de que pasa en esta sesión que no está bien. Y luego os enseño otro de otro lado. Vale, entonces lo que se hacía era que se cogía el mercado de soldados, se asocia siempre a un info porque digamos que gestiona la información que entra y sale de la interfaz de usuario y que se hacen unos conversores. Entonces esos conversores van a ser los encargados de generar la ficha tal y como la tenemos nosotros, ¿no? Tal y como la necesitamos. Es decir, si nosotros necesitamos en un interfaz de usuario un mercado soldado info para mercado soldado, pues entonces tiene que haber un método aquí en los conversores que llame a eso. En este caso, pues quiero que sea así, de pronto, estático, pero estos son como apuntes, digamos, lo estoy haciendo aquí porque como voy poniendo poco a poco las clases, todavía no sé muy bien dónde puede ir esto. Así que por eso lo pongo como estático y aparte, ¿vale? Entonces este generador, como veis, pues crea un mercado soldado info pasándole un batallón, que eso es lo que no sabemos todavía cómo se hace, ¿no? Entonces, este generador ya sí es el que entra en conexión, es decir, cuando tenemos el mercado soldado diálogo con su botón OK, este botón OK se supone que en la prueba, el botón OK del diálogo, se supone que en la prueba de ese botón, que lo tengo aquí, aquí tenemos una acción listener, este irá en el para UI correspondiente, ¿de acuerdo? Y decíamos que si el mercado de soldados de diálogos era bueno, o era correcto porque era capaz de... Eh, esto es así como lo tenéis vosotros. Sí, o Vale, sea, de acuerdo. hacemos el mismo. Sí, lo que pasa es que a veces que se me ha hecho yo algo, ¿no? Vale, bueno, entonces aquí hay que poner más cosas que todavía no lo sé, ¿no? Pero claro, hay que conectar aquí ya con el modelo de datos, decíamos. Mercado soldado diálogos con prueba max, claro, esto se puede hacer ahí, que también es información suyo, y si es suyo, entonces tiene que llamar a alguien, ¿no? Y aquí es donde yo pensaba que había que llamar, y que lo había puesto, que había puesto yo el poblador control. A ver, espera un momento, voy a ir a la... Ay, espérate, que si no hago con mí, se cabrea. De acuerdo, vale, hago con Meet y tal, con Meet mensaje. En principio,
ordenada en vez de coordinate. Joder, con lo de las juntate. Qué pesadilla. Commit and push. Es que me sonaba que ya había hecho ya aquí. Que yo había hecho ayer aquí ya la llamada al poblador control. O probablemente había hecho el set, ¿no? Pero te lo voy a mirar porque así me quito eso de encima. Ahí, así de paso os explico otra cosa. Eh, vale, pues entonces lo quería así, yo pensé que lo había hecho. Vale, de acuerdo. Sí, está así. Vale. Una cosa que se me ha ocurrido hace poco es que cada vez que yo termino una clase, creo una rama con lo que se ha dado hasta ese día. De forma que vais a tener como un historial. Si miramos en el GitHub, veréis que hay. Supongo que vosotros también podéis hacer las ramas, ¿no? Sí. Vale. Entonces tenéis aquí las ramas y en las ramas que tenéis son una concreta que yo hice, la del 24 de abril, que en realidad es la del 17, que me equivoqué, pero no se ha cambiado el nombre y parece que no se puede cambiar. Y aquí la del 20 de abril, ¿de acuerdo? Entonces vayan apareciendo aquí diferentes, ¿de acuerdo? Si vosotros descargáis cualquiera de estas, vosotros vais al 20 de abril y la descargáis, pues ya sabéis lo que cambios hubo del 2020 con respecto a otro día, ¿vale? ¿No habéis enterado de eso? Sí. Pues entonces que cada día tenemos que clonar una diferente, un proyecto diferente. Sí, podéis ponerlo aquí mediante el zip y así, digamos, tenéis como una especie de historia, ¿no? O lo podéis quedar ahí y mirarlo en el momento en que... En el desktop tienes o sea, que se te actualiza todo. O sea, todas las ramas y todo que tengas se te van metiendo solo. Ah, guay, pues tira. Vale, mucho mejor entonces. Sí, 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 Vale, no. sí. No, yo decía que es bastante mejor porque, claro, si yo me quiero ir a lo que se hizo el 17 de abril, bueno, pues lo único que tengo que hacer es decir, vale, me voy al 17 de abril y veis que en el 17 de abril pues aparecen todos los ensayos que hicimos, ¿vale? Entonces, claro, esto es una maravilla, ¿no? No sé qué os parece a vosotros, a mí me parece la hostia. Vale, voy a ir al directo. Vale, voy a ir al directo otra vez para ver cómo se hace la conexión. Porque dijimos que aquí se podía hacer el test y entonces hicimos un test. Si os acordáis, probamos el probador control y dijimos, bueno, pues si haces esto, entonces lo haces bien. Dependiendo si la programación era defensiva o no, si haces esto, pues funcionará de una forma o no, o dará un error de aserción. ¿De acuerdo? Ahora de todo esto, ¿no? Sí. Vale. Y entonces empezamos a decir, vale, pues resulta que también necesitamos otras cosas, como por ejemplo necesitamos el modelo. Necesitamos el modelo aquí en ejército, porque digamos que va a tener una lista de batallones o un conjunto de batallones, no sé. Ahora ya vemos un poquito qué más nos interesa. Y, ¿y qué más? Ah, sí, también hicimos el tablero, que es por donde vamos a empezar hoy, ¿no? Porque dijimos, vale, pues necesitamos casillas, tal, casillas de batallones y no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Aquí nos quedamos. ¿Os acordáis, no? Nos acordamos. De acuerdo, fenomenal. Muy bien, vale. Bueno, hay una duda. Y es que batallón, es verdad que va en una casilla. Mm, eh, pero pueden ir más cosas en una casilla. O sea, que decir, en una casilla puede ir una casilla en blanco, que hemos dicho que no la vamos a tener en cuenta para el tablero. Y tampoco vamos a tener en cuenta para el tablero, ¿qué más? Nada más. Pero los batallones sí. Claro, los batallones ocupan una coordenada y todo eso. ¿Y qué pasa con los castillos? Recuerdo que hay dos castillos. ¿Qué pensáis que hay que hacer con los castillos? Los castillos son Vamos estáticos, ¿no? desde el principio. Los castillos son estáticos. Y a mano, claro. Claro, lo que pasa es que están ocupados. O sea, pero no puedes ocupar, o sea, un batallón no puede ocupar el castillo. Que es esa duda me salió a mí ayer. No. O sea, creo que un batallón gana si creo que si se puede mover, no sé si lo hemos dicho todavía, pero creo que la historia es
Se supone que si lo miras, por ejemplo, verticalmente, está el castillo, tu batallón y la batallón ocupante, cada uno de ellos en una columna, ¿no? Entonces, yo había pensado que podían ser dos cosas que para hablarlas con vosotros, pero me parece que con una vale. Si el batallón ocupante se carga al batallón defensor, entonces ya está a las puertas, ya está pegado al castillo y eso es ganar. Había pensado que eso era bastante más fácil, porque luego si no, para no darle al castillo ningún peso, sino solamente un punto de referencia. ¿Qué os parece? Vale. Y otra duda, ¿en la casilla puede haber un batallón solo o puede haber el batallón tuyo y el del enemigo? Por ejemplo, cuando hay batalla. Solo uno. Vale. Vale, entonces yo lo que decía es que como el castillo es un problema porque ocupa una coordenada. Tú dices, sí, pero es que no es nada. Sí, puede que no sea nada, pero ocupa una coordenada. Por lo tanto, tendría que estar dentro de la matriz. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Claro, porque en principio esta matriz me retorna nulo si la coordenada no está ocupada, pero si está ocupada me tendría que retornar pues el objeto que la contiene. ¿Estáis de acuerdo, no? Vale. Bueno, pues entonces la idea es, si esto es así, como lo decimos, y necesitamos ahí tener las coordenadas, entonces no podemos meter aquí batallones, sino que hay que inventar otra cosa. ¿Vale? De momento, esto va a pasar siempre cuando estéis ahí. Joder, yo necesito algo, pero ahora mismo no se me ocurre. ¿Vale? Yo os intento explicar el proceso de cómo programar un poco según las dudas que se te van planteando normalmente. Cuando no sabes muy bien por dónde tirar, que suele pasar al principio para los programadores, pues siempre dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues siempre hay pequeños trucos que te permiten, pues yo sé, no dar tantas vueltas y luego que no sea muy difícil tener que corregirlo todo, ¿no? Entonces, yo lo que hago cuando tengo claro que aquí hay un polimorfismo, claro, ¿no? Y es que yo tengo que meter aquí batallón, pero también tengo que meter castillo, ¿de acuerdo? Y encima no solamente eso, sino que luego el board será diferente también, ¿no? Bueno, pues en ese caso yo lo que hago es que creo lo que menos me molesta, y es una interfaz. En este caso le voy a llamar la interfaz casilla. Y me diréis, ¿pero aquí qué hay? Yo no tengo ni idea, ¿de acuerdo? Probablemente nada. No lo sé. En cualquier caso lo dejo ahí. Si luego lo tengo que quitar, luego lo quito, ¿de acuerdo? Estamos programando y estamos ensayando y aprendiendo un montón de cosas. Entonces, eso hace que aquí ya no haya batallones, ahora haya casillas. ¿De acuerdo? Esto hace que valga tanto para batallones como para cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que el que sea tiene que implementar la casilla. ¿De acuerdo? Esto parece que no es muy... Pero así es como funciona Java. De hecho, incluso ellos tienen una interfaz que se llama serializable que directamente, o sea, va así, está vacía. Solamente es una etiqueta para decir, si esto también lo puedes meter por ahí. ¿Vale? Entonces diréis, ¿pero esto vale para algo? Tal, no sé cuánto. Bueno, vale para hacer polimorfismo cuando no tengo muy claro cómo se va a hacer. Porque si no, yo de entrada ya me estoy planteando un problema al futuro. Y es que el batallón aquí lo voy a tener que cambiar. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido eso? Sí, sí. O sea, Dime, no Alonso. me entero por qué o sea, le creas una interfaz y sustituyes el batallón por la interfaz del que has implementado el batallón también. O sea, Claro, sí. Verás, porque yo, en principio, yo puedo no darme cuenta de que más adelante habrá que poner cosas. Y pongo aquí batallón y ya está, ¿de acuerdo? Pero, ¿y si te das cuenta y dices, jo, pero espérate, porque en la matriz estoy teniendo una especie de registro de todas las casillas ocupadas? Y están ocupadas por batallones, pero también por castillos. Entonces, si un castillo no es un batallón, ¿qué hago? no puedes meterlo. Claro, porque aquí me dice que solamente batallones, así que lo que hago es crear una cosa que de momento no sé lo que es, y como no sé lo que es, creo una interfaz, que es lo que menos molesta. Y digo, ¿para qué vale esa interfaz? Únicamente para hacer polimorfismo, ¿de acuerdo? Vengo al tablero y le digo, oye, que sea de casillas. Y ahora ni siquiera voy a crear el castillo, pero sé que cuando cree el castillo va a implementar Casillas. casillas. Para ¿Vale?
algoritmo, ¿no? Para poder decir, puedo meter tanto batallones como castillos, ¿no? En las casillas. Efectivamente. Y a la matriz le Vale. parece fenomenal. ¿De acuerdo? No te va a poner ningún problema. Tú ya sabrás. Es un punto en común que le pones, ¿no? Ay, no te escucho bien, ¿cómo? ¿Perdona? Es un punto en común que le pones para que puedan meterse las dos. Sí, claro. Vale. Lo que yo digo, a ver, también lo que yo digo es muchas de estas cosas que se dice, yo programo bien y tal, y sí. Por ejemplo, cuando tienen propiedades comunes, pero comportamientos diferentes, una clase abstracta, cuando tienen solamente comportamientos diferentes, pero la misma API o la misma interfaz con el programador, entonces se utiliza una interface. Eso está bien. Lo que pasa es que, claro, yo en principio, ¿por qué voy a crear una interfaz vacía? ¿No? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces ya os digo que es una especie de truco que se sale de las normas, de lo que realmente la programación de objetos, pero este truco nos permite planificar cómo va a ser más adelante sin tener que trabajar mucho. No sé si me explico. Sí. Que muchas veces, claro, a lo mejor yo me quedaría parado, yo diría, hostia, pero ¿qué hay dentro de una casilla? Y me tendría que poner a pensar en las propiedades del castillo, las propiedades de la que voy a necesitar cuando me llamen, o sea, un montón de cosas para poder poner esto bien. Yo digo, es que de momento no lo sé, ¿de acuerdo? No me voy a parar, ¿de acuerdo? Pero sé que es necesario. Y si no fue necesario, ya veré cómo lo cambio. Bueno, entonces ya tengo la coordenada, la casilla y todo esto, ¿no? Vale, ahora vamos a hacer entonces... ¿qué vamos a hacer ahora? Vale, creo que no hemos terminado lo otro. Tengo aquí modelo, tipo. José, para eso has hecho una interfaz, pero se podría haber hecho también con una clase normal. José, Como una clase normal. o una clase que no sabe interfaz, una clase seca. Pero entonces el batallón tiene que heredar, ¿no? Sí, en vez de implementar heredad. Claro, lo que pasa es que heredar es bastante costoso. Quiero decir, tú puedes hacer que una clase herede de una clase. ¿De acuerdo? Si yo pongo aquí extends casilla, suponiendo que casilla fuese una clase, ya estoy ocupando la herencia. ¿Lo ves? No, Sí. no sé a qué te refieres. Vale, imagínate que hubiese, por ejemplo, batallones mayores y batallones menores. Dos clases diferentes. Ah, vale, que no podrían seguir, sí, no podría tener, sí. Claro, nada más que puedes ocupar una vez, de la herencia es una casilla. O sea, una casilla. Vale. Tienes un hueco y si lo llenas, pues toma por saco. Vale, vamos entonces Sí, con el ejército. ¿Perdona? Nada, Vale. Bueno, espera un momento que os voy a enseñar cómo quiero que sea borde armada, creo que es este. Vale, yo esto lo he pintado en un dibujo, pero ahora os lo planteo a vosotros en una esto, veréis. Esta parte de aquí, que está a la izquierda, porque va a estar en el borde, esto es un border layout y está aquí a la izquierda. Y entonces digo, el ejército cero necesita las unidades, una de infantería, una de caballería, una de arquería. El batallón actual es el cero. El tipo actual del batallón es de infantería. Y aquí tengo dos botones. Uno que me permite poblar, ¿de acuerdo? Cuando hago clic, pues me saldrá esto, que es para que ponga, pues aquí quiero 5, aquí quiero 5. Y le dé OK y haga lo que tenga que hacer, que de momento no lo hace, ¿no? Vale, y cuando sea poblado, se habilitará el botón de localizar y aquí a la derecha en el centro estará todo el tablero. Entonces yo le doy clic en una celda, luego le daré a localizar y entonces me pondrá ahí el batallón que estoy colocando en ese momento y avanzará al siguiente batallón. Cuando haya colocado los 3, 4, 5, 10 batallones que haya, pasará al ejército 1 y iré poniendo los otros. La primera, digamos que lo primero que se me ocurrió y probablemente podríamos hacerlo más bonito y mejor y por supuesto os animo a que mejoréis la práctica todo lo que podáis, claro, pero yo es que estoy para la clase, no para hacer una buena práctica, ¿vale? Eso es para hacer la práctica bien estáis vosotros. ¿Entendido cómo funciona esto? Sí. Vale, entonces para eso yo ahora me planteo qué necesidad tengo, o sea, qué necesidad tengo, no, sino que nada, que voy a pintar esto y ya está. A ver. De acuerdo, paso a vista
borde armada. Vale, esto de aquí, voy a quitar el resto, cerrarlo todo. Estoy en la vista que no corresponde. Ahora. Vale. Entonces, estoy en el modelo no, perdón, en la vista, en el borde armada, que es una cosa que he traído. Bueno, tiene aquí un problema que es lo del mix layout, que es... vale, os lo explico. Mix layout parece ser que no está dentro de lo que sería Java normal, a pesar de que te lo deja elegir. No sé por qué. Así que lo que tenéis que hacer es Fix Project Setup, ¿de acuerdo? Y dice click here y no sé por qué ahora no me lo pilla. Probablemente porque, a ver si lo meto como y me deja. Creo que si lo abro como un swing, creo que ahí sí que me funciona. A ver si funciona. A ver si me lo hace automáticamente. No. Manda narices que se pone tonto a veces. Espera un momento. A ver, ¿dónde? Creo que si creo. A ver, un momento. Voy a crear un JPanel. Es que no sé, ahí se equivoca, no sé si Eclipse o Java, porque no sabe encontrar el big layout ese, ¿sabes? Entonces lo que vamos a hacer es, como si viene aquí, le vamos a poner el big layout aquí. De acuerdo. ¿Veis que ahora sí lo ha metido aquí? ¿Lo veis? Aquí a la izquierda. Entonces se supone que ahora ya aquí ya sí ya lo he encontrado. ¿Veis? No sé por qué falla eso, la verdad, porque no debería fallar. Se supone esto, no sé dónde está, pero creo que tiene que estar dentro del... Bueno, como veis es que lo inyecta, o sea, directamente el propio Java lo inyecta aquí, ¿vale? El mix layout, esta es la carpeta donde está el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo tiene incluido, pues hay que incluírselo. Lo único que te digo es que, claro, es que lo copia él directamente, o sea, es una cosa que hace el swing, el Windows Builder, ¿vale? Por eso, si veis que no sale el mix layout, lo que tenéis que hacer es crear un panel con el mix layout, ¿de acuerdo? Vale, entonces aquí tenemos esto que, digamos, al principio lo crea. Si os dais cuenta, no tiene ¿Tiene constructor? Tiene constructor. Tiene un constructor aquí que lo único que hace es el que pone el layout del mix y tal, ¿no? Pero luego todo el tema de seleccionar el ejército y todo eso, eso no se hace al principio. Y no se hace al principio, también tiene un update y luego los botones de poblar y de locate, ¿vale? Y no se hace al principio porque al principio no se sabe. Entonces hay que esperar a tener la información para llamar a cargar el ejército, ¿vale? Bueno, entonces necesitamos ejército info. Lo pongo por aquí en la vista.info. De acuerdo. Y el ejército info pues tiene lo que sale en la ventana, que creo que la he cerrado ya. Cuántos de infantería, cuántos de caballería, cuántos de arquería, cuál es el Army ID. Espera, esto lo voy a cambiar. Ejército ID. ¿Cuál es el ejército con el que estamos ahora? ¿Cuál es el batallón actual? Que pensé que me ibas a decir que sí que lo queríais en inglés, entonces lo estaba preparando yo en inglés. Y aquí ponemos el tipo actual. Vale, sí, tipo actual. Vale, entonces tenemos la información que va a salir, ¿no? ¿Cuántos tienes de cada uno? ¿Cuál es el ejército actual que se está poblando? ¿Cuál es el batallón actual que se está poblando? Y el tipo del batallón actual que está poblando.
¿Lo tenéis claro eso? Sí. Vale. De acuerdo. Entonces esto ya sí que me lleva a... Esta información, claro, la tengo que sacar del ejército, ¿no? Del ejército y no del ejército. De acuerdo. Vamos a ver, dice ejército ID. Por lo tanto, tiene que haber algo que contenga los dos ejércitos. ¿Qué creéis vosotros? Una colección. Jugador, ¿no? ¿Perdón? O sea, cuando dices los ejércitos, dices el de cada jugador. Claro, Pues entonces una clase de jugador. una clase de un jugador es lo mismo que una clase de ejército, ¿no? No, porque no es lo mismo el ejército de un jugador que el de otro, ¿no? Sí, pero no hay ninguna diferencia entre un jugador y su ejército. Mm, bueno, eso sí. Claro, entonces sí es verdad que tiene sentido, pero es que es lo mismo. O sea, ejército que jugador es lo mismo, ¿vale? Ha dicho bien José Ángel, que ha dicho que hay una raid list. Sí, pero hay otra cosa. Es decir, ¿dónde está ese raid list? ¿Dónde lo colocamos? El modelo había ejército. No, el ejército es el ejército. O sea, el ejército hay dos. Y esos dos ejércitos van en una raid list. En una lista. ¿Y esa lista dónde va? ¿En qué clase se pone? Donde se crea los ejércitos. Efectivamente. En la clase juego. ¿Vale? Necesitamos la clase juego. Aquí va a estar el tablero, van a estar los jugadores y va a estar todo. ¿Vale? O sea, este es la lógica del programa. ¿Entendemos eso? Este personaje, esta clase de juego, quien va a tener a los jugadores, al tablero y todo. ¿Vale? Bueno, cosas que necesitamos saber del ejército por aquí en el modelo. Bueno, cosas que necesitamos saber sobre el ejército. Del ejército sabemos, o necesitamos saber, eso. ¿Qué tiene de infantería? ¿Qué tiene de caballería? ¿Qué tiene de arquería? ¿Y cuál es su ID? ¿Está aquí de acuerdo? Sí. De acuerdo. Y claro, eso hace que necesitemos también una lista de, por ejemplo, de tipo linked list o no sería linked list. ¿Qué pensáis? ¿Por qué no? Porque no hay repeticiones, por ejemplo. No, a mí me da que pensar que podría ser un conjunto. ¿Un triset entonces? No, yo estoy pensando. O sea, podría ser un triset. ¿Qué diferencia habría si fuera entre un triset y un linked set y un linked list? Porque el triset siempre está ordenado, no hay repeticiones, no. O sea, no sé. Claro, si es un triset está ordenado, pero en cualquier caso nunca permite repeticiones. Pero, ¿qué pensáis que es mejor aquí? La programación está a vuestro servicio, no vosotros de la programación, ¿eh? O sea, si vosotros veis que vosotros pensáis, sí, esto es conceptualmente un conjunto, pero yo creo que me merece más la pena que sea una lista. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo hacer, imaginaros que fuera un triset de pantallones. ¿Me presentaría algún problema hacer un for sobre esa colección? Pues parece que no. ¿Vale?
O sea, y yo podría decir, por ejemplo, cosas como qué tamaño tienes, eh, battalions.size, pues parece que sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Decidme, ¿hay alguna diferencia? Tú lo tienes que estudiar, ¿eh? No te sé decir, Que uno es una cola y otro es una lista normal. No es una cola siquiera, es un conjunto, un tríceps. O un Que uno necesita un comparador. Sí, sí, bueno, pero en este caso, por ejemplo, uno es por compare tú y otro es por... Pero vamos, que no hay ninguna diferencia, pero la diferencia que hay es que triset, pues es que un set no permite repeticiones, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, pues sí, deberíamos utilizar un triset, porque de eso va ahora lo que estamos aprendiendo, ¿vale? De utilizar siempre la más adecuada, de conocerlas bien, y por eso aquí ahora vamos a trabajar con, ya veis que hemos puesto mapas, que hemos puesto un linked list, que hemos puesto un triset, vamos a poner colas, vamos a poner pilas, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlos todos para ir conociéndolas todas. ¿De acuerdo? Vale, entonces tenemos triset, que sería el grupo. Oye, una cosa. Yo puedo, que lo he borrado muy pronto. Yo puedo acceder a una concreta, a un elemento concreto. O sea, si yo pongo get, ¿puedo? ¿Qué os parece? No hay ningún get, ¿no? No hay nada que te permita. te puedo decir, claro. O sea, yo no puedo acceder a un elemento concreto. O sea, y claro, es cuando yo vendría y diría, pues voy a buscarlo. Si pongo, si pongo nada, ¿de acuerdo? O sea, no te permite llevar a un elemento concreto que uno quiera. Y el index of aquí no existe, ¿de acuerdo? O sea, es un conjunto y tiene sus limitaciones. Entonces eso hace que realmente yo necesite una linked list aquí ahora. Y la necesito porque tengo que llegar a un elemento concreto. ¿Vale? Voy a poner aquí. Aunque tiene características de set, los batallones no se repiten. Bueno, no se repiten, ya veremos. Porque como eso depende del equals y del compare to, depende de cómo hayas implementado eso. Vale, entonces, aunque tiene características de set, punto, me conviene una list porque puedo hacer get i, ¿vale? Que, ojo, creo que la necesito, todavía no lo tengo claro. Vale, con esta información, ¿creéis que ya tenemos cumplido las necesidades? Os pongo esto. La necesidad va a poder localizar y demás. O Para sea, rellenar esto, Tengo infantería, caballería, arquería. Ejército cero y de batallón actual, no, eso no lo tengo. Y decidme, ¿qué hacemos entonces? hacerle llegar el batallón, ¿no? Sí, o sea, hay que decir que cuál es el batallón actual, ¿no? El batallón actual que te toca poblar, ¿no? O sea, Efectivamente. Pues en plan, tú creas un batallón y lo colocas, ¿no? Se podría hacer eso, sí. Se podría hacer eso. Pero entonces ya no podría poner aquí el número. O sí, pero tendría que... La forma da un poco igual. La cosa es que necesito una propiedad que me diga cuál es el batallón actual. ¿Vale? Eso lo necesito. Porque... ¿Por qué lo necesito? Ah, sí. Lo necesito porque aparece en el otro lado. Claro.
¿vale? Entonces, si yo pongo aquí un I de batallón actual, este número es el que va a controlar cuál es el batallón que estoy generando aquí. Vale, ya sabía yo que había algo por lo que no. O sea, ¿por qué no se puede crear cuando le dejas poblar? Porque tienes que crearlo primero para saber de qué tipo es. Es decir, me vengo aquí y yo digo, vale, voy a crear el batallón 1. ¿De qué tipo es? Habría que crear la lógica del tipo que es aquí, ¿no? El tipo lo tiene el grupo. El tipo lo tiene el grupo. Claro, por eso te digo, pero para saber el grupo concreto, o sea, para saber el tipo, tengo que crear ya el objeto batallón. El batallón esté vacío. Batallón, según esto, tiene los 3 batallones dentro. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo que batallón tiene los 3 batallones? En plan, el ejército aquí en este punto de la partida, yo entiendo que ya tiene los 3 que pueda tener. O los que tenga que tener, vaya, no sé cuántos se van a tener. Claro, pero tú tienes los batallones vacíos. Lo que haces aquí no es crear, sino poblar de soldados. ¿De acuerdo? O sea, tú lo que tienes aquí Ah, vacío vale, no vale. es el objeto batallón, sino el grupo, los soldados dentro del batallón. Eso sí que está vacío. Vale, yo lo que hago aquí es crear ejércitos, ¿vale? Normalmente eh, hago una cosa que la he hecho muy rápida, pues también porque quiero que esté así un poquito más y que vosotros me digáis si se puede hacer mejor, ¿vale? Donde voy creando batallones con una variable J, que es la que se va incrementando, y voy poniendo, pues voy añadiendo batallones, primero de infantería, luego de caballería y luego de arquería. ¿De acuerdo? Esto se podría hacer mejor, ¿no creéis? Decidme que sí. Hombre, claro. Vale. Entonces, bueno, pues esto lo dejo para que lo hagáis vosotros mejor, ¿vale? Lo quiero ver hecho mejor. Bueno, pero con eso creo el ejército. Eso quiere decir que cuando yo ahora pongo de acuerdo. Cuando yo pongo el ejército, ahora yo también puedo crear el ejército. ¿Vale? O sea, se supone que cuando alguien haga el constructor de la clase de ejército va a tener pues un ejército con 3 batallones. Bueno, en este caso 3 porque infantería caballería arquería es 1. ¿De acuerdo? Pero si fueran 2, 3, 4, pues al final tendríais los que fuesen necesarios, ¿vale? ¿Entendido esto? Sí. Vale. Y ahora, si sigo con las cosas que necesito de aquí, vale, necesito get, eh, bueno, ID del ejército, que esa no me la está dando nadie. Necesito, sí, get ID del ejército. Get cantidad de las 3, ¿no? Get batallón actual y además el tipo. Bueno, vamos a ver que algunas son fáciles. Por ejemplo, es fácil decir, vale, ya he dado el botón que no era. Es fácil decir, ¿me puedes dar los getters de ID batallón actual? Y sí, pero me tendrías que dar de más. Como son estáticos no me lo da. De acuerdo. Es que le daba al que no era, perdón. Le daba al botón que no era. Vale, ahora. Sí, porque son estáticos. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué los pones estáticos? Me daba la sensación de que todos los ejércitos tenían el mismo valor, ¿sabes? Si yo pongo 1, 1 y 1 es porque los ejércitos van a tener todos 1 y 1 y 1. Si van a tener 4, 4 y 4, pues todos tendrán 4, 4 y 4. No sé si me explica. Es que no sé ni siquiera tampoco que estás empezado aún. ¿Perdona que qué? Que no sé ese valor, no sé qué en qué repercute al programa. No sé qué diferencia hay si hay 1 o hay 5. Que hay 5 batallones de ese o que hay 1 nada más. O... Claro. Eso, ¿vale? Que no sabía. O sea, si hay 1, 1 y 1, significa que hay 3 y hay 1 de cada uno. Claro. Vale. Y después le das a poblar y dependiendo del que hayas poblado, pues se le resta. Si has poblado el de infantería, pues se queda un 0. Claro. Vale. Eso es. Vale, entonces, tengo el líder del ejército, los que hay de cada uno, el líder de la batallón actual, lo que no tengo es el tipo, ¿no?
¿Qué hago de este tipo actual? Tipo actual del batallón, ¿no? El batallón 0 es de qué tipo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Eso ya te lo da cuando crees el batallón, ¿no? No, bueno, sí, pero los batallones están creados aquí, cuando creo el ejército. Vale. Ya os digo que una cosa es crearlo y otra es poblarlo, ¿de acuerdo? Sí, sí, es verdad. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues necesitamos public tipo y aquí llamamos get tipo batallón. ¿No? ¿Qué necesita aquí? Pues obviamente necesita retornar el group.get y en el index ponemos el ID del batallón actual y ponemos get tipo. ¿Vale? Bien, esto me lleva a otra cosa. Yo ya dije que me perdone de meter y todo eso, ¿de acuerdo? Porque en algún sitio de por aquí pusimos punto, 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 punto y tal, ¿no? Vale, eso que me perdone de meter cuando me tenga que perdonar, pero no siempre, ¿vale? Es decir, si podéis hacerlo con métodos delegados, que guay, pues se hace con métodos delegados y muy bien, ¿no? No pasa nada. Pero sobre todo cuando estéis, pero a veces, por ejemplo, si uno tiene que decir, llego a este label, get test, tu string, por ejemplo, pues evidentemente es punto, 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 porque hay wrapper y hay cosas que no, en fin, no me queda más remedio que hacerlo así con esa, utilizando el swing, ¿no? Utilizando el entorno gráfico de esta gente de Java. Pero aquí no estoy en el entorno gráfico de Java. Aquí estoy en programación que depende totalmente de mí. Y por lo tanto, esto no es de Meter. Y como no es de Meter, hay que hacerlo bien. Así que esto tiene que crearse, o cuando no tenemos la posibilidad de métodos delegados, porque aquí no hay nadie, bueno, se puede delegar. No se puede delegar porque, claro, primero hay que acceder al batallón dentro del grupo y luego preguntarle de qué tipo es. No se puede delegar, no hay método delegado. Entonces, cuando no hay método delegado, lo que hay que hacer es dividirlo, ¿vale? Y esto de aquí se va a refactorizar como un método que se va a llamar get tipo batallón, no, get batallón solamente. Es que le daba otra cosa, ¿no? Sí, los otros. Ahora, Strat Method. Vale, Strat Method, que se llama get batallón. Vale, no. Get batallón, sí, batallón actual. Que tiene que estar aquí. Vale. Entonces, ¿veis de cómo ya hemos respetado a Demeter? ¿Sí? ¿Lo veis? Ya está. Como es un problema que hay cuando uno de los objetos está compuesto de otros objetos, ¿no? Como pasa en una lista, ¿no? En ese caso, bueno, claro, te obliga a poner un punto y luego otro punto, ¿no? Pero si lo divides, pues ya queda más limpito, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que Demeter es una cosa importante para nosotros, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos para rellenar lo que sea. ¿Necesitamos algo más? No necesitamos nada más. Venga, pues entonces, si os parece bien, yo querría ahora hacer el conversor. Si lo tengo puesto por aquí. Vale. Yo querría hacer ahora entonces el conversor, ¿de acuerdo? Entonces vengo al conversor, me vengo aquí al generador y digo, vale, public static, ya os digo que todo esto de poner a public static es totalmente temporal, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que quiero generar ahora? Decidme. Hoy no estáis, ¿eh? No sé si estáis muy preocupados por algo o que se me ha colgado a mí esto. No, te escuchamos, José, te escuchamos. Vale, decidme que voy a crear un método para generar lo que necesita el borde armada este, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para cargar el ejército del borde armada. Por lo tanto, ¿qué necesito? Generar
el ejército info, ¿no? Y le llamamos get ejército info. Vale, y para generar entonces eso, ¿qué necesito? ¿El ejército? Efectivamente. Vale, entonces, ejército. Y ahora aquí podemos hacer un retorno de new ejército info, donde ahora que ya se empiezan a poner aquí pues, todas las cosas que tenemos que poner, es decir, ejército.getID, ejército.getID batallón actual, ejército. Ya no sé lo que está poniendo ahí. Get tipo batallón. Voy a dar un salto, porque si no, el salto ya no me ayuda, Ejército punto get esto era infantería. Voy a hacer con pía pega de esto, a ver si no tengo que poner ejército punto get caballería, y aquí ejército punto get arquería. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis lo que es un adaptador, ¿vale? Y eso está, lo que está haciendo es adaptar la información del ejército al panel de información de donde te pone lo de caballería y eso, ¿no, José? Efectivamente. Vale. Vamos a hacer, ahora habría que hacer una prueba, ¿vale? Habría que ver que todo esto funciona y que funciona bien. Entonces, vamos a irnos a las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Y vamos a llamarle, como le hemos llamado a la vista, le hemos llamado borde armada, pues se va a llamar borde armada. Siempre que probéis, bueno, pues siempre que podéis probar en un JFrame. Borde armada. Prueba. De acuerdo. Y aquí dice que T-border, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Entonces yo lo puedo poner contentpaint.add new border armada. Y creo que aquí se ponía border layout.west. Creo que así, ¿no? ¿Era? No va a salir mucho, pero... Bueno, sí, básicamente. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo sale aquí a la izquierda? Bueno, esto habrá que hacerlo un poquito más grande. Y no quiero que se me bloquee. Voy a grabar. Porque digamos que las frames, ya sabéis que son un poquito... Ay, mira, pues no se ha bloqueado. Pues eso que nos encontramos. Vale, entonces aquí tenemos, aquí va a ir el tema. Y ahora resulta que hay una cosa con el borde de armada y es que resulta que hay que cargar el ejército. Así que hay que llamar a esto, cargar ejército, ¿vale? Pero cuando llame a cargar ejército, a ver dónde estoy, ejército info, juego, tal, control, borde de armada, prueba, aquí. Cuando llame aquí a borde armada, por cierto que lo he puesto aquí anónimo y lo tengo que desanonimar, ¿vale? Pulso al Shift y L y ya me crea él directamente, ¿vale? El método. ¿Al Shift N, José? Sí, yo selecciono lo que quiero que se convierta en una variable local, ¿de acuerdo? Y utilizo en el refactor el strat local, si lo encuentro, aquí, no, aquí, strat local variable, ¿vale? Alt Shift L, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues genial, porque yo hago eso y me sale a la primera. Creo que con control 2L, no, era otra cosa. Alt Shift L
Y entonces ya me aparece aparte, ¿de acuerdo? Y claro, yo una vez que lo he metido ahí, tengo que hacer comp punto crear, no era crear, cargar, no me acuerdo cómo se llama. Borde armada era cargar ejército, de acuerdo. Cargar ejército. Le tengo que decir un ejército info. Así que sabéis que me tengo que ir a generador.get ejército info. Y aquí le tengo que decir el ejército. Bueno, de momento no vamos a crear un ejército aquí tonto, como nada más que necesita el ID, pues voy a poner que es el 0, por ejemplo. Y si le dais aquí y lo ejecutáis y sale algo, esa no era, seguramente no la he llamado yo bien. ¿Qué coño es esto? Ahora. Vale, pues aquí veis. Ejército 0, unidades 0, infantería 0, batallón actual 0 de tipo infantería. ¿Qué os parece? Guay. Se hace Eso, todo, José, ¿no? quieres tener todos los ejércitos ahí en un lateral y en el centro del tablero. Claro. Vale. Vale. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer algo con el botón. Con el botón, ¿no? O sea, ahora hay que meter, porque claro, yo cuando ejecuto esto, tengo que pulsar el botón poblar y que pase algo, ¿no? Que aparezca la ventana donde utilizo eso, ¿no? Os recuerdo que eso era el mercado soldado diálogo, ¿vale? Que tiene además su botón ahí puesto y tal. Y que ahora no hay que olvidarse que el botón, que el mercado soldado diálogo está asociado a una prueba. Y en la prueba había cosas, ¿vale? No tenemos que olvidarnos que eso, que las pruebas no es para olvidarse de ellas, sino sencillamente va a poder, valga la redundancia, probar ahí lo que queremos hacer, ¿no? Pero que luego está hecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, si lo veis del mercado soldados, que llamaba al mercado soldado prueba, que era un diálogo, ¿de acuerdo? Veis que entre las cosas que hay está el action listening, ¿no? Y hay aquí otro action listening. Ah, no, está aquí, no lo habíamos puesto. Vale, y a este hay que llamarle, no, perdón, a este hay que llamarle y hay que crear todo esto, ¿de acuerdo? O sea, todo esto que está en la prueba tiene que estar ahí también. ¿Sí? ¿Lo veis? De acuerdo. Vale, entonces, vamos a decir ahora que nosotros entonces necesitamos aquí, en mi diseño, no aparece, porque como no se genera en el constructor, no se puede ver en el diseño. ¿De acuerdo? Entonces lo que sí necesitamos nosotros es llamar a algún método, a ver, en el... Voy a borrarlo todo porque voy a cerrarlo todo porque si no me lío como yo solo, ¿vale? Entonces el mercado soldado a prueba no es en borde armada prueba, de acuerdo, y ahora en armada, borde armada, aquí, perfecto. Vale, en borde armada creo que aquí si le dais a diseño no aparece nada por lo que os he dicho, ¿vale? Porque no... porque en el constructor no está creado nada. En el constructor de borde armada está vacío. Todo está en carga de ejército, ¿no? Entonces por eso no aparece aquí en el diseño. Pero sí tengo el botón poblar y el botón poblar lo tengo que sacar para afuera, ¿vale? Entonces, manualmente, el botón poblar, bueno, aquí está enable y true por lo de mecánica de luego, ¿vale? Entonces lo pongo como una propiedad, el botón poblar aquí, ¿de acuerdo? Y consecuentemente hago que el botón poblar, ¿de acuerdo? Para que se pueda trabajar con él. Entonces, eso quiere decir que en la prueba tienes que poner aquí que comp.get btn poblar.add action listener y no sé todavía aquí, se va a poner un new action listener, ya ves, ¿vale? Bueno,
Demeter, como veis aquí, ¿de acuerdo? Aquí hay, ¿vosotros veis alguna posibilidad aquí de usar Demeter? Refactorizar el primer punto, o sea, el componente punto get poblar, get botón poblar en una función. Por ejemplo, eso se podría hacer así. Vale, que ni me acuerdo. Así que btn poblar. ¿Vale? Bueno, pues ya lo hemos conseguido, por ejemplo, ¿vale? Perfecto. Pero en este caso, como estamos en la interfaz de usuario, tampoco me importa demasiado, ¿vale? Aunque está bien que lo haga. Bueno, entonces, vale, ya tenemos eso. ¿Dónde está poblador? De acuerdo. Vale, borde armada prueba. Que botón poblar. De acuerdo. Y entonces poblar. Bien. ¿Poblar qué tiene que hacer? Date a elegir las cantidades, ¿no? De los soldados. Tiene que sacar el mercado soldado diálogo. Eso. ¿Vale? O sea, si no es capaz de generar eso, pues no. ¿Vale? Entonces, necesita la clase mercado soldado diálogo. Mercado soldado, yo creo que si ponemos un mercado soldado, vale. Igual a new, mercado soldado diálogo, pero necesita la mercado soldado info. ¿Y eso dónde lo saca? Del generador. Get mercado. ¿No lo había puesto? Ah, otro punto. Get mercado soldado info. ¿Y eso dónde lo saca? Del batallón. ¿Y dónde está el batallón? En el eso, en el generado también, ¿no? En el ejército. Eso, en el ejército. ¿De acuerdo? Entonces, he puesto aquí new ejército. Ya no tengo acceso desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, Tendría que meterlo como una propiedad, ¿no? efectivamente, lo paso como aquí, pero ahora le digo además que el ejército tiene que refactorizarlo como una, lo encontraré, local variable to field. Ahí está. ¿De acuerdo? Tengo el ejército aquí. Lo he creado aquí, que no creo que se cree, pero bueno, de momento lo vamos a hacer ahí, ¿vale? Y ahora entonces, ¿qué debería hacer? Pues voy a ir a esto que es más grande, aquí, vale. Tengo que obtener el batallón, ¿de acuerdo? Y en teoría tendría que ser ejército.get actual batallón. ¿No estáis de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, te retornaría el. Pero el get actual batallón te retorna simplemente un número, ¿no? Te retorna el batallón actual con el ID. De momento me dice que no existe, yo creo que es que no tiene Batallón sentido. actual se escribe así. ¿Eh? Batallón actual en vez de actual batallón. Y que tiene sentido, ¿eh? Te voy a poner a ver si me lo da él, ¿vale? Get batallón. Creo que está como privado actual. Sí, porque está en verde. Claro, dice, cambia la visibilidad. Sí, cambiarla. Es nuestro programa, ¿vale? No es como en el Buscaminas que yo quería que no quería que tocaseis nada. Aquí podéis tocar, ¿vale? Quiero el batallón actual. Pues toma, ¿vale? Entonces, ahora resulta que como el mercado de soldados del diálogo, el mercado de soldados, necesitaba saber de qué tipo era el batallón, necesitaba saber el batallón que era, se lo pasamos. Se lo pasamos pidiéndoselo al ejército, que para eso está. ¿De acuerdo? Y creo que lo último que hace falta es poner que el mercado de soldados sea set visible a true. Y con esto se supone que ya se tiene que ver. A ver, si yo hago clic, no sé qué le pasa, que no me deja. Si yo hago clic aquí y pulso el botón de poblar, aparece esto. ¿Lo veis?
Esto no me lo acaba de poner bien, no sé por qué. ¿Esto dónde era? Lo tengo que mirar, ¿vale? Porque así no podemos ir. Lo que quiero que entendáis es cómo hay no sé si decir un orden, una disciplina a la forma en la que tenemos que atacar las cosas, ¿no? ¿Lo estáis viendo o no? Es que, claro, es importante que lo comprendáis. Si tenéis dudas ahora, estaría bien que las contarais y me dijeseis. Y el ejército que tú dices que no lo vamos a hacer así, que no le vas a entrar a tu parámetro cero, ¿cómo lo vas a hacer así? Eso dependerá del juego, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, yo ahora estoy en la prueba. Mientras que estoy en la prueba, en realidad, esto de la prueba, para mí es como un JUnit, pero, claro, pero no un JUnit, porque es que yo no tengo forma de explicaros cómo se prueba un entorno gráfico, ¿vale? Pero se supone que habrá una clase juego, y la clase juego estará en los ejércitos, entonces supongo que esto estará metido dentro de un para-UI, y dentro del para-UI se le pasará o bien el ejército o bien el juego entero, lo que necesite. ¿Entendéis eso? Vale, o sea, tened en cuenta que, claro, la aplicación es grande, es aparatosa, ¿no? Y sobre todo tenéis que tener este orden, ¿no? Donde yo quiero poner un panel con información. Tengo que sacar la información de un sitio concreto. Y para eso hay un generador que me la da. Y el generador necesitará un dato. Y todo eso vale una prueba. O sea, si seguís esta forma de hacer las cosas, que es una forma un tanto pues de andar por casa para nosotros, ¿no? Pero mientras que aprendemos, ¿no? Todo lo de siempre, es como los ruedines de la bici o, o eso que se le pone debajo del puente, ¿no? Los andamios, ¿no? ¿Vale? Y tenemos que hacerlo bien. Bueno, una pregunta. No, un Vale, momento. voy a ir aquí porque todavía hay una cosa que me molesta y es que no salga lo que yo quiero y no sé por qué. Entonces, el mercado de soldados, yo no sé si es la especificación de soldados o el mercado de soldados, pero algo falla. Cuando yo intento poner en el set test la get tipo, probablemente aquí, ¿no? Get tipo tu string. A ver si con tu string funciona. No. Vale, ¿qué hay? Get ID, get máximo soldado, get tipo. Vale. No sé dónde estoy, no sé si es aquí o no. Vale, porque no es directamente aquí, sino en la especialidad soldado. Vale. Aquí. Tengo puesto cantidad 0, especialidad, string value of, especialidad. No. Esto lo voy a cambiar por especialidad tu string. Y creo que así debería salir bien. Voy a probarlo. Esto de saber dónde están las cosas, yo tengo una memoria horrorosa. O sea, mi memoria es bastante mala y me cuesta mucho. Entonces yo lo que hago siempre es aplicar la lógica. Tengo que inventar el mundo continuamente, pero yo es la única forma. Si vosotros tenéis buena memoria y sabéis dónde tenéis las cosas, perfecto. Pero yo ahora mismo tengo que recordar que tengo del panel lateral, dentro hay un diálogo, dentro hay algún mercado, dentro del mercado están las especialidades de soldados, o sea, y tengo que recordarlo, no sé, yo digo que no penséis que todo el mundo somos maravillosos y que hacemos todo a la primera, ¿vale? Entonces, lo que sí quiero es que ahora, cuando he dicho que haga la prueba, que yo le voy a poblar, pues esto sigue saliendo mal, no sé por qué no me sale aquí, supongo que no estará bien hecho en tu string, en el lado concreto. A ver, espera un momento, me ve especialidad. Lo pongo aquí. Tu string. Y string sería algo así como tipo.
¿No tengo una prueba solamente de eso? No. Bueno, no sé, ahora luego lo miro, ¿vale? Eso hay que cambiarlo, porque lo que quiero decir es que eso de que salga en vez de la palabra con que si es de infantería o si es no sé cuánto, que aparezca la referencia aquí al objeto, ¿de acuerdo? Esto hay que cambiarlo, ahora mismo se me olvidó el otro día hacerlo, ¿vale? Pero aquí no puede venir una referencia al objeto, aquí tiene que venir el nombre de la especialidad. O sea, si por ejemplo aquí pone infantería, que tiene que venir espada o lanza, ¿vale? Luego lo cambio. Bueno, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Decidme. Colocarlo. Poblarlo. O sea, cuando yo pulse el botón OK, tiene que pasar algo. Creo que ya lo hice, ¿no? Tengo el poblador controller, ¿no? Sí, pero es lo que nos faltaba, ¿no? Tenemos que meter dentro del Action Listener el poblar. Voy para allá. Vamos a hacer la prueba primero, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba y esto sería en Volgarmada prueba. Entonces, la cosa es que ahora yo necesito que... espérate, que he puesto que no era. Poblador controller, a ver. Hay que llamar poblador controller seguro, ¿no? Porque poblador controller era el que era capaz de coger una lista de especificaciones que se la tenía que dar a alguien. ¿Y esto quién se lo daba? Lo hicimos nosotros. Mercado Soldador Prueba, probablemente. Claro, ahí es donde falta en el if ese, ¿no? Es donde falta el poblar. De acuerdo, ahora es cuando hay que conectar entonces, ¿no? Vale. Mercado Soldado Dialog, comprueba que exista el máximo. Y aquí entonces es cuando yo tenía que hacer lo que dijimos de poblar, ¿no? Sí. Vale, que lo habíamos hecho ahí en la prueba, sí, vale, ya me va sonando. Bien, entonces eso significa que si yo tengo aquí el poblador controller, que no lo he puesto, lo voy a poner. Y bueno, nada. Poblador controller. Entonces, ahora, ¿dónde lo necesito? Aquí. Poblador controller, que sabemos que esto ya sí que es unir los datos con el otro. New poblador controller, ¿vale? Y ahora poblador controller sería aquí, poblador controller, punto, poblar batallón. Y ahora tenemos que conseguir eso, esa especificación. ¿Y eso de dónde lo conseguimos? Del generador. No está mal, has probado suerte. No, porque, a ver, el generador es para... Vamos, que sí, que tienes razón, pero que no es ahora aquí. A ver, o al menos que vaya... ¿Especialidad soldado? ¿Eh? ¿Especialidad soldado? ¿O tenemos la...? O sea, que ahora mismo no sé de dónde Quiero conseguimos decir, la esto no es especificación. para hacer una conversión, esto es para ver qué es lo que se ha elegido del mercado soldado, ¿no? Por lo tanto, tendría que ser el mercado soldado diálogo quien me diese eso. Os dejo así un poquito porque quiero que lo penséis. Claro, porque, o sea, es el que tiene la información de cuando, por ejemplo, si es caballería o si es arquería o algo de eso, ¿no? O sea, que es el que posee la información de crear el batallón, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué le quieres pasar un entero? No, yo le quiero pasar
una lista de especificación de soldados info. La cosa es que yo no sé si eso lo he cogido o no lo he cogido. A ver. Sí, le entra, o sea, al mercado diálogo info, al soldado mercado diálogo le entra la información de mercado soldado info. De especificaciones soldado info. O del mercado soldado info. Sí, mira. Al constructor le entra, claro. O sea, Sí, pero yo no quiero eso, yo quiero especificación de soldados info. Quiero la lista del ejército. Claro, porque aquí mercado soldados info es la cantidad de los tipos que tú tienes de soldados. Y aquí es de cuántos soldados has elegido de cada especificación. o sea, lo que necesitas entonces es esa lista. Ujú. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde generamos esa lista? Cuando le das a lo que se genera esa lista, Perfecto, sí señor. ¿Y dónde está eso? Cuando le doy al OK, ¿eso dónde está? pues en el Action Listener. En ningún lado, ¿no lo veis? No está en ningún lado. El Action Listener ese dónde está, es lo que te estoy diciendo. Yo no lo veo. Lo veo aquí, en Mercado Soldados Pruebas. Aquí sí lo veo, mira. ¿De acuerdo? Entonces es aquí donde debería estar. Es decir, lo que yo te estoy preguntando es, si pongo aquí lista de ejército, vamos a incluso hacer un getter aquí para que quede claro, si no te lo tenía ahí. Vale, espérate un momento. Bueno, ahora. Getter and setter, get lista ejército. ¿De acuerdo? ¿Ya te queda claro? Aquí tengo una forma de acceder a la lista del ejército. Y yo aquí cuando me digan, oye, botón OK, get lista ejército. ¿Lo tenéis claro eso? Ya funciona todo, ¿no? Sí. Pero ¿de dónde consigue el Mercado Soldado Diálogo esa lista de ejército? Esa lista de ejércitos se crea una línea antes de esa, ¿no? Es que no sé O si sea, te... cuando le pulsas el botón de OK, se te genera la lista del ejército que puedes elegir. Por lo tanto, aquí o aquí, es lo que estoy preguntando. Ahí, Venga, vamos a ver, ¿cómo sería entonces? pues si tienes un mes de la lista, le haces un set y la rellenas. Esto ya lo teníamos hecho, creo, ¿no? O sea, nosotros habíamos hecho que cuando pulsases el botón de OK, la lista esta de lista ejército se igualase a la lista ejército que estaba en mercado soldados. O sea, llamábamos a la función de get lista ejército que está en mercado soldado y así Sí, se pero si igualaba lo con que él. yo digo es que se llena aquí, cuando hace que lista ejército, No, yo Ahí creo la que estás llamando. al OK del mercado soldado diálogos, ¿no? vale, lo voy a explicar de otra forma. ¿Dónde está el new de la lista de ejército esta? Ahí, El en diálogo. la prueba. ¿Aquí mismo? El mercado soldado diálogo. O sea, Está en el diálogo, ¿no? Pero tú lo estás creando ahí. Cuando haga OK. Si tienes ahí el Action Listener del botón OK, la lista de ejércitos se crea cuando le das el botón OK. Vale, entonces Pues según tendrás ahí. vosotros, yo puedo hacer mercado soldado diálogo, por ejemplo, crea lista, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y ahora yo aquí, según mi forma de pensar, que creo que esto es lo que no hicimos, por eso te lo decía, haríamos algo así como lista ejército igual a new linked list, sí.
Y ahora aquí, ¿qué tendría que hacer? Un for each. ¿De qué? Un for each a los dos tipos de ejército, la cantidad que tenga. No sé exactamente qué contiene la lista ahora mismo, ¿verdad? Vale. Vamos a mirar el mercado de soldados. Vamos a ver qué tiene en Get, ¿no? Joder, tiene un montón de cosas. Vamos a mirar mejor la clase y ya está. Tened en cuenta que esto es una cosa, metiendo otra cosa. Vamos a mirar SFP. Mira, tengo aquí especialidades. Y las especialidades, que lo voy a mirar, F1, F2, F3, vale, tienen la especialidad y la cantidad. Esto es lo que a mí me interesa. La especialidad de soldado. La especialidad de soldado está metido como una lista dentro del mercado soldado. Por lo tanto, necesito esa especialidad, es lo que yo necesito, porque es una lista de eso, ¿no? De especialidades. Entonces, si yo tengo aquí que es de especialidades por algún sitio, no lo sé. Ah, mire, tenéis razón, si no tenemos hecho, ¿no? Claro, es que lo estoy diciendo. Pero ¿y por qué lo tenemos aquí? Ah, Ya, vale, ya porque lo aquí... teníamos igualado. Ja, pues aquí, esto no era aquí. ¿Vosotros creéis que eso hay? Desde luego tienen la información necesaria para hacerlo. Bueno, pues genial, entonces, lo que hacemos ahora ya es un... si no me equivoco demasiado, y debería estar aquí, crear lista, no se llamaría crear lista, sino que se llamaría... Claro, sí, ¿verdad? Claro, además tenemos la información ahí. Vale, entonces, en vez de crear lista, lo que vamos a hacer es... Vale. Se supone que ya lo tenemos. En vez de hacer esto, lo que va a hacer es mercadosoldados.get lista de ejército. Ahora ya sí. ¿Lo veis? De acuerdo. Vale, entonces, se supone que lo que hemos hecho es que cuando yo haga clic en el botón OK, va a preguntarse si el máximo lo permite. Si es así, va a llamar a poblador controller para poblar el batallón. Y para eso se va a hacer caso o va a coger la lista del ejército y luego va a borrar la ventana. Como esto es una prueba, hay que pasarlo al otro sitio, ¿vale? En concreto a borde armada, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener pues las dos cosas abiertas para ver cómo lo hacemos. Entonces tengo borde armada aquí. Y borde armada, voy a ponerlo grande para que se vea bien, borde armada tiene que funcionar cuando vayamos a meter en algún sitio, ahora veremos dónde, cuando pulsemos el botón poblar. Si os dais cuenta, el botón poblar no está aquí. O sea, está el botón, pero no está el action. Por lo tanto, no se puede hacer en borde armada, sino en borde armada prueba. Por lo de siempre. Si hemos dicho que nosotros una cosa va a ser interfaz de usuario y otra los eventos, pues está claro que no puede estar en el mismo sitio. Vale, entonces voy a abrir la otra que se llama borde armada prueba. De acuerdo, vuelvo otra vez a ponerlo en grande y lo pongo en dos partes. Y aquí cuando me digan que es botón poblar, voy a crear el mercado de soldados, que ya está. Y ahora necesito decir que todo esto, y ahora ya veré cómo lo voy mejorando, todo esto tiene que venir probablemente aquí, ¿no? Vale. Este get botón OK, ¿de dónde lo saco? Está escondido, ¿no? Está escondido dentro del mercado soldado diálogo, que por cierto, yo voy a cerrar este ya de momento, voy a minimizar, voy a cerrar.
Vale, venga. Entonces ahora tengo el get button OK. Este get button OK, en principio estará dentro del mercado soldado, ¿no? Pero, Sí. claro, pero hay que convertirlo en propiedad, ¿vale? Entonces refactorizamos y convertimos. Venga, no te hago caso. Refactor. Convertimos local to theme, ¿vale? Y se llama mercado soldado. Venga, ya tenemos mercado soldado. Ahora, en mercado soldado tenemos un problema, es que el botón OK lo ha puesto como propiedad dentro de... Ay, qué tonto. Vale, dentro de la prueba tiene que ser. Venga, ahí tenemos el mercado soldado. Entonces este mercado soldado contiene el botón OK. Se supone que si yo pongo aquí mercado soldado a seca punto get botón OK, ya aparece, ¿vale? No sé si falla por el No, pero es que la hacemos como objeto, no como De acuerdo. soldado, sin la S al final también. No, pero aquí me falta algo. Me sobra. Lo está creando dentro de la Action Performance. El mercado. Vale, sí, pero lo estaba creando. No, este es el del constructor, así que podría estar, tenía que estar ahí a la fuerza. Pero claro, esto tiene que estar dentro de algún sitio, así que tiene que estar dentro del constructor y no lo he puesto dentro del constructor. Perdón. Ahora. Vale. Entonces, dice, necesita mercado soldado diálogo. No era ese el mercado soldado. Bueno, he cambiado el nombre. Vale, entonces, mercado soldado, aquí lo tenemos, y mercado soldado, aquí lo tenemos. Y necesitamos el poblador controller, que claro, ese venía de lejos, ese venía de fuera. Por lo tanto, estoy obligado también a ponerlo. A ver, voy a poner la otra, se llamaba mercado soldado prueba. Vale, y aquí tendría el poblador controller, que viene aquí. Es una prueba más grande, ¿no? Esto ya es casi una prueba que es definitiva. La siguiente ya va en la ventana principal. Mercado soldado poblador controller. Aquí necesito en algún sitio, aquí, el poblador controller. Necesito el constructor. ¿Veis cómo lo va, como todo lo que he creado en el otro sitio vale aquí? Decidme que sí. Sí. Vale. Y justo aquí, poblador igual a poblador controller. Ya está. ¿Funcionará? Yo creo que sí. Jesús. Pues es probable. Vale, vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, en principio, esto ya es una mezcla de cosas, ¿no? Pero en realidad lo que estamos probando aquí no es el funcionamiento de poblador controller. Eso ya lo probamos en pobladorcontroller.test, ¿no? Os estáis enterando, ¿verdad? No estamos entrando. Bien, que hay mucho silencio. Entonces, lo que estamos probando realmente ahora es que la prueba realmente es capaz de hacer eso. Así que lo que vamos a hacer es mirar si después de esta línea se ha hecho bien. Así que voy a poner un breakpoint ahí. ¿De acuerdo? El poblador ¿Cómo controller. después si de esa línea se ha hecho bien, José? O Claro. sea, ¿a qué te refieres Si con...? esta línea está bien hecha, no lo sé. ¿Veis? Ah, lo de que te igualen las listas y eso. Claro, o sea, ¿realmente ha creado el poblador controller este? ¿Lo ha creado Ah, o no lo ha creado? ¿De acuerdo? vale. No lo sé. Claro, lo que pasa es que aquí hay un problema y es que el poblador controller no está bien terminado, por cierto. Porque el poblador controller, el batallón lo generaba él, pero nosotros tenemos que crearlo desde fuera. ¿Vale? Esto aquí así, no. Esto tiene que ser desde fuera, tiene que comunicarse. Así que esto lo voy a borrar y aquí voy a poner un get batallón, más que un get batallón, un poblador, o sea, un constructor que tenga, que le pase el batallón que estamos creando actualmente. Y el getter va a poder acceder a él por si lo necesitamos. Entonces, eso quiere decir ahora que el poblador controller necesita que le pases aquí un batallón.
y el batallón que le tienes que pasar es el del ejército. Vaya. ¿Sí? ¿Lo veis? Ujú. Vosotros imagináis esto sin clase, sin tener que poner clases ni nada. Bueno, vale. Entonces, creo que ahora ya sí podría funcionar esto, ¿vale? Entonces, estamos en una prueba ya de nivel 1, o sea, esto ya es una prueba, un ensayo general de que se dice, ¿no? Entonces, venga, hacemos F11, supongo que pegará fallos por todos lados, pero es que no se me ocurre ninguna forma de probar esto que no sea así. Dice, borde armada prueba no existe. O sea, null pointer exception a get botón OK a mercado soldado probablemente sea, ¿no? Mercado soldado solamente aparece cuando ya le damos al botón poblar. Vale, chicos, pues es así, así. A ver si así no falla. Venga. Yo creo que falla igual, pero bueno. Vale. Bien, entonces, estamos aquí. Tienes el ejército cero de 1 a 1 y 1, el batallón actual es 0 que es infantería. Poblar. Y en poblar sale esto. Y voy a decir, obviamente, para que no sea muy simétrico, voy a decir que sean 6 y 4. ¿Vale? Y le doy a OK. Bueno. Eso, vale. Le doy a OK. Debería haber parado aquí, efectivamente. ¿Ha parado aquí? No, Pero tengo muy claro. está cerrado el otro en vez del diálogo. O sea, ¿no? Creo que sí. Entonces es que este dispose está mal puesto. Pues el tipo ese lo tenías en el actor listener del diálogo, pero ya no lo tienes ahí en el diálogo, lo tienes en la armada. A ver, ¿cómo es? Estoy haciendo para que no me falle la prueba, por si acaso la necesito luego. Y en los tests me está fallando algo por el control del test. ¿Por qué me está fallando esto? Ah, por lo mismo. Esto es solamente Aquí. para quitar los fallos, ¿vale? Vale, vale. No es para nada más. Esto volvemos otra vez, lo mismo arriba. No, no pasen así, no, si no entráis ahora de nada, porque solamente quería quitar los fallos de la izquierda. Vale, entonces, me ha hecho el dispose, decís, en el mercado soldado diálogo. Tendría que ser. Te lo haces el borde armado y tendría que ser en el diálogo. Sí, entonces. Pero. Ah, vale, pero sí, pero en principio esto es para el botón OK, no es para el otro, no sé por qué lo ha hecho ahí. A ver, ¿dónde está la vista? Ya empieza a tener demasiadas cosas abiertas. Con el modelo, vista, mercado, soldado, diálogo. Claro, es que tiene que ser ella, no sé por qué lo ha hecho en el otro lado. No, no me queda muy claro. Espera, vamos a ponerlo aquí, otra vez donde estaba, y voy a parar un poquito antes, voy a parar en el if. Yo creo que es que no sé muy bien qué pasa. Vamos a verlo, a ver qué dónde para. Vale, ahí le doy a poblar, aparece eso. Pongo aquí 6 y aquí un 4. Son 10. Le doy a OK. Vale. Y aparece ahí.
En principio esto debería ser true. Lo voy a comprobar poniendo directamente, lo selecciono, pulso Control Shift I o pongo el botón derecho y veréis que pone comprueba max true, o sea, que sí está como el máximo, ¿no? Entonces, en principio yo hago F6, hago F6 ahí, vale, se supone que entonces, si se ha pasado eso, como el ejército que le puse antes fue el del batallón, pues se supone que ahora debería haber creado el batallón. Así que lo vamos a mirar en las variables, ¿de acuerdo? Y vamos a ver... ¿Pero por qué se mueve tan mal este ratón? Un ratón no cuenta 3 años, ¿eh? Ahora, a ver. En variables yo tendría aquí el this. En this tendría que tener no tantos this. Es que no, ahí no puede ser. No sé si aquí no tengo el ejército. Vale, voy a hacer el watch de esto porque si no hago un watch y veo que el ejército está compuesto de un grupo, que el grupo tiene el batallón 0 y que el batallón 0 tiene soldados que tiene. Pues el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. A diferencia del otro que no está todavía poblado, ¿veis? El que no está poblado está vacío. ¿Lo veis? Pero sin embargo este pues tiene los 9 soldados. Seguramente si pillo el primero, sea de una especialidad que nada, no lo ha hecho bien. Y si le doy al último, pues esto sí que no lo ha hecho bien. No ha creado bien eso. No sé por qué. Pero bueno, creo que más o menos esto está encaminado. Vale, vamos a terminar la clase ya. La idea del tema es... Tenéis que estudiar todo lo que se ha hecho hoy. Y el viernes vamos a terminar ya esto. Vamos a terminar el tablero y ya os voy a dejar un poquito a vosotros solos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Dijimos al final, José, que solos, o sea, que nada de grupos al final, ¿no? Sí, en grupos. Lo que pasa es que en vez de hacer el juego entero lo vamos a hacer por partes. Y cada parte no lo sé, porque la verdad es que esto es tan confuso. A ver si puedo hablar con la gente, pero en principio esa era la idea. Vale. Perfecto. Bueno, entonces esto le voy a llamar martes 21 Commit and Push. Perfecto. Y bueno, vale, pues no sé, ¿ninguna pregunta sobre el tema? ¿Os ha resultado muy difícil lo de hoy? Lo de hoy, ¿no? Más que difícil, un poco lioso. En la hora de conectarlo todo, pero... Sí. La pena es que no me funciona esto, si no os lo he enseñado, a ver si lo puedo arreglar esto mañana para que me funcione. Porque, claro, esto de que yo pongo ejército info y que pongo luego en la vista mercado soldados y que no se conecten, pues me Es que, José, eso cuando creaste la clase esta de la UCLS, le dijiste que no te mostrase ninguna relación, ¿no? O eso no tiene nada... Eso fue, pero eso la borré ya. Ah, vale. Tiene que ser un fallo del programa. Pues... Muy bien, pues entonces, venga, pues quedamos entonces para el próximo día, viernes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, pues vale. Pasad un buen día y buena Perfecto. semana. Venga, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Adiós.